Bueno, buenos días. Continuando con nuestro ciclo de coloquios y charlas interesantes. Vamos a escuchar hoy a Hugo con el nombre de la charla Uso de mapas caóticos para criptografía asimétrica. Así que, como siempre, con unos 45 minutos de exposición máxima y después una serie de 15 minutos de respuesta. Bueno, muy buenos días, ¿verdad? Yo les voy a contar de este tema aspectos generales, aspectos específicos ya de investigación en particular, ¿verdad? Primero, hablar un poquito siempre de la motivación, ¿verdad? ¿Por qué queremos proponer nuevos sistemas de cifrados asimétricos? Básicamente, para el año 2007 se logró probar que romper los cifrados tipo RCA, que son los más usados, asimétricos, es equivalente a factorizar números primos, ¿verdad? A hacer la factorización en sus números primos. Entonces está ese gran trabajo, y ya había un trabajo del 94 de un algoritmo en el computador cuántico que es capaz de, en tiempos polinomiales, poder romper, poder hacer la factorización en números primos y como tal, entonces poder romper RCA. Entonces existe un compromiso de los cifrados RCA. También últimamente ustedes saben todo el problema con NSA y todos estos temas, ¿verdad? Que las versiones de ese RCA que ustedes utilizan, ¿verdad? Que utilizamos todos nosotros en las computadoras, ya están de alguna manera viciadas por dentro. Entonces hay una real necesidad de hablar, de cambiarlo, ¿verdad? Vean que la problemática es que uno podría pensar, bueno, ¿por qué no hacemos criptografía cuántica, verdad? Y resolvemos el problema. Hay una asimetría, pues los computadores cuánticos, hay menos computadores cuánticos que computadores clásicos, entonces necesitaríamos tantos computadores cuánticos como clásicos para poder cifrar, ¿verdad? Entonces, ustedes no tienen un computador cuántico y van a ser atacados, solo ocupan un computador cuántico para atacar todos los computadores clásicos. Entonces, es una muy mala idea logística el pensar en cifrados cuánticos, ¿verdad? Pues sus computadores no son capaces de correr estos tipos de algoritmos. Entonces, lo más lógico es tener algoritmos clásicos, ¿verdad?, que sean resistentes al ataque cuántico, para que puedan ser implementados en todas las arquitecturas. Por muchos años, desde el 94 nadie se preocupaba, pues el computador cuántico no era una realidad. Hoy en día, ya a partir del 2013, tenemos versiones de, tal vez no computadores cuánticos, pero sí máquinas de estados que son capaces de ejecutar el algoritmo de Shor, ¿verdad? Entonces son como calculadoras que lo único que hacen es el algoritmo de Shor, pero los hace de manera cuántica. Entonces es capaz de comprometer el RCA. Ya lo calculan a 16 qubits, ¿verdad? 16 qubits es un número bastante grande. Bastan 200 qubits para contener toda la información del universo. Entonces ya 16 qubits ya es un compromiso bastante grande. La solución, ¿verdad? Hay mucha gente trabajando en la solución. Ya este es el primer año que se habla de hacer un congreso como tal en post-criptografía cuántica, se le llama ese tema, de cómo poder desarrollar estos algoritmos que ya son una necesidad. Entonces, el NIST, ¿verdad?, que es el encargado de toda la parte de criptografía en los Estados Unidos, ellos son los que proveen el estándar y le proveen el estándar a las normas ISO, ya han trabajado este tema, hicieron un bonito survey de todos los algoritmos que son resistentes al ataque cuántico, ¿verdad? Ahí ponen tanto los algoritmos cuánticos como los algoritmos clásicos, ¿verdad? De los clásicos, ellos rescatan dos, ¿verdad?, que son, que pueden servir, que le llaman de anillos funcionales. Los anillos son en teoría de grupos, ¿verdad?, estos objetos matemáticos exageradamente grandes, y son funcionales, ¿verdad? Entonces quiere decir que las funciones son invertibles, pero entonces terminas con llaves gigantescas, ¿verdad? Son monstruos de grupos para poder lograr hacer la criptografía, y entonces terminas con llaves gigantescas. Y otro de los que apuntan son los temas caóticos, ¿verdad?, en redes caóticas, y este tiene el problema de que la llave no es grande, pero la computadora puede fallar en predecir el caos. Entonces están esos dos temas, pero son las dos vertientes, ¿verdad?, donde se puede encontrar una solución, y nosotros estamos
trabajando ahorita con la parte caótica, ¿verdad? Hablemos de criptografía, ¿verdad? Uno puede hablar de criptografía simétrica, de criptografía asimétrica. En la simétrica, básicamente la forma más sencilla de escribirla es que usted no se puede comunicar sin ponerse de acuerdo para intercambiar llaves. Y eso, por eso le llamamos simétrico. Y está la asimétrica donde sí, yo puedo estar en dos posiciones del universo y poder intercambiar información de forma segura sin necesidad de haber compartido previamente la llave. Entonces toda la criptografía a primer orden se puede ver con este esquema, ¿verdad? Usted tiene un texto que no quiere que nadie conozca, tiene un sistema de encriptación al cual le mete una llave, ¿verdad? Que es particular suya, usted la decide, y eso le va a cifrar su texto, ¿verdad? Una salida, un texto cifrado, que la idea es que no se pueda recuperar sin la llave lo que dice ese texto. Entonces, hasta hoy en día, de forma simétrica, solo conocemos el RSA para poderlo hacer de una forma segura sin poder compartir la llave, ¿verdad? ¿Cómo funciona RSA, verdad? RSA son los apellidos de estos tres señores, ahí en orden, ¿verdad? River, Shamil y Alderman. Funciona básicamente, tenemos a Alice y Bob que quieren comunicarse por un canal y básicamente ellos envían un cofre, ¿verdad? Entonces yo tengo el mensaje, lo meto en mi cofre, le pongo la llave, ¿verdad? Pongo el candado y lo envío por el canal. Alice lo recibe, le pone el candado de ella, lo vuelve a enviar por el canal. Aquí Bob le quita su candado y se va solo con el candado de Alice de vuelta, entonces ya Alice puede abrir el cofre y tener su mensaje, ¿verdad? Y básicamente así trabajamos. Trabajamos con dos tipos de llave, una pública, una privada, ¿verdad? Esto es por una cuestión de protocolo, para yo saber que el mensaje lo envió Bob y lo envió Alice, ¿verdad? Para no ser engañado y poner mi candado donde no corresponde. Entonces, por eso usamos este sistema de protocolo de llave pública y llave privada. El caos, ¿verdad? ¿Qué papel juega en todo esto? La parte caótica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr hacer caos, hacer cifrado con el caos? Este es uno de los mapas más representativos del caos, ¿verdad? Les he contado varias veces. Este es el mapa logístico. Entonces, básicamente, esto es, después de muchas iteraciones, el resultado de la ecuación, ¿verdad? Después de que yo hago n iteraciones, resulta que hay para valores de R que convergen a un único punto, ¿verdad? Entonces, para estos valores de R converge a un único punto esta ecuación. Hay para valores de R que converge a dos distintos puntos y hay para valores de R que converge a todos los puntos. Entonces nosotros hablamos que hay caos donde hay esta convergencia de todos los puntos y por teoremas ergódicos nosotros sabemos que mapea todo el espacio. Nuevamente, hay formas de medir el caos, ¿verdad? No es solo observar dónde hay caos. Está el coeficiente de Lyapunov, que básicamente me puede decir dónde yo tengo caos. Entonces, para coeficientes de Lyapunov mayores a 0, yo sé que tengo estados caóticos, y no solo eso, me da una medida de qué tan rico es ese caos, ¿verdad? Entonces, para valores altos del coeficiente de Lyapunov, yo sé que esos sistemas son altamente caóticos. Son momentos de caos grandes, ¿verdad? Entonces vean que no es lo mismo el caos aquí, ¿verdad? En esta pequeña región, como mapea solo una pequeña parte del espacio, tiene valores pequeños de el coeficiente de Lyapunov. En cambio, en esta parte donde mapea todo el espacio fácil, todo el espacio disponible, ¿verdad? Son los valores más altos que usted encuentra para el coeficiente de Lyapunov. Y así podemos medir cuando hay caos fuertes. Vean el ejemplo. ¿Cómo es que yo entonces termino haciendo cifrado con esto? ¿Verdad? Podemos ver el ejemplo de la palabra hola. Vean que este va a ser el mapa y yo voy a dar como llaves el X0, ¿verdad? Es mi llave, yo decido dónde inicia esta sucesión, decido cuánto vale R y al cabo de cuántas iteraciones yo doy el resultado.
Entonces termino con 3 llaves, ¿verdad? Alguna la puedo hacer pública, alguna me la puedo dejar privada, pero termino con 3 llaves. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eso sí, necesito R's caóticos y evalúo esta ecuación, doy el resultado de xn, lo multiplico por la h, ¿verdad? Realmente pasada a su equivalente de código ASCII en decimal, hago módulo 256 y para este caso termino con una y, ¿verdad? Y así hago un cifrado con el mapa logístico, ¿verdad? Ahora, la parte interesante es que el mapa logístico, ya cuando comienzan a haber bifurcaciones caóticas, usted no puede saber, ¿verdad?, cuál sigue después de la otra. Si usted cayó aquí, usted no puede decirme si el siguiente iteración cae aquí. Puede seguir cayendo aquí 1 millón de veces o 3 millones de veces. Usted no sabe en qué momento se da el cambio en las diferentes bifurcaciones, ¿verdad? Cuando tiene el caso caótico que tiene una infinitud de bifurcaciones, usted no sabe en cuál es el siguiente dato. Entonces ahí es donde está la fuerza del cifrado. Les he contado, ¿verdad?, que eso tiene un problema de implementación. Básicamente el computador no es continuo y tiene una cantidad limitada de estados, ¿verdad? Y por el tipo de bibliotecas para implementar los números flotantes se puede comprometer la seguridad hecha con esto, ¿verdad? Entonces es muy bonito, usted podría terminar con sistemas muy seguros, pero por un problema de que usted necesita bibliotecas para punto flotante, un problema particular de su arquitectura, puede comprometer un cifrado de estos. Entonces, aún tiene un ataque clásico, ¿verdad?, conocido. Y por eso es que el tema no evolucionó. Hoy en día podemos pensar en pasar a mapas acoplados, ¿verdad? Los mapas acoplados son un poquito más ricos. Aquí básicamente estoy acoplando 2 mapas distintos en mi espacio. En este caso estoy agarrando el mismo mapa logístico, el mapa anterior. Simplemente lo estoy acoplando. El acople necesita una función de peso, ¿verdad?, de cómo yo, ¿verdad?, acoplo el mapa, qué tan pesado es. Y yo tengo puntos del espacio. Entonces vean que eso es para un punto del espacio S y este es para su punto anterior. Entonces, la información de este punto depende de la información del punto anterior. Y así se da el acople de información para el espacio de fase. Entonces, este es un video, ¿verdad? Aquí simplemente tengo el mapa logístico. Aquí no hay acople. Y entonces vean que los momentos de variabilidad son grandes, ¿verdad? Hay grandes islas de variabilidad. En cambio, cuando yo logro acoplarlo, vean que las islas son mucho más pequeñas, ¿verdad? Entonces, de una vez ya sospechamos que es más rico el fenómeno caótico en ese otro mapa, ¿verdad?, simplemente cuando lo logro acoplar. El estudio de mapas acoplados tuvo en los años 90 un gran desarrollo, fue muy interesante porque empezamos a dar cuenta que la naturaleza gusta de utilizar mapas acoplados. Entonces, si usted agarra los fenómenos, realmente los fenómenos son tipo mapas acoplados. Y resulta que los mapas acoplados no cumplen la ley de grandes números, ¿verdad?, que es algo que nosotros ya sospechábamos, que la naturaleza realmente no cumple leyes de grandes números, ¿verdad? La ley de grandes números es como la variabilidad, ¿verdad?, empieza a disminuir conforme el número se hace grande. Entonces usted dice, bueno, si yo calculé el promedio para 1 millón de personas, ese promedio es mejor que si lo calculo para 5 personas. Entonces esa es la ley de grandes números, ¿verdad?, y en eso cree todo el mundo. Pero resulta que cuando usted utiliza mapas acoplados, ya no puede hablar de esos promedios. Entonces, también para nuestro caso criptográfico nos ayuda. Aunque usted tenga más datos, ¿verdad?, que usted comience a recuperar más datos en el canal, eso no le dice nada sobre el promedio, ¿verdad? Su promedio no sigue siendo evaluado. Entonces, hubo un vertiginoso estudio en este tema a raíz de eso, ¿verdad? Les puedo contar, este señor Kaneko hizo todo un review de los tipos de mapas caóticos acoplados que usted puede tener
interesantes, ¿verdad? El que vimos ahí de primero, el mapa logístico acoplado, ¿verdad? Él hizo un gran review de cómo es, y su grupo ha estado trabajando hasta el día de hoy bastante fuerte en ese tema. Vean los mapas cuasi periódicos, ¿verdad? Es un tema interesante, es uno particular, en ese mi grupo ha trabajado, ¿verdad? En los mapas tipos cuasi periódicos. ¿Cómo utilizo un mapa caótico para cifrar, verdad? Nosotros nos estamos basando en parte de este trabajo de estas personas de la Universidad de San Diego, es del Instituto para Ciencias No Lineales, y ellos ya propusieron de manera teórica, ¿verdad? Esto es totalmente teórico. Nosotros hemos trabajado en su implementación, una forma de cómo hacer cifrado con estos mapas caóticos. Lo interesante es que ellos no se valieron del conocimiento que tenemos en las matemáticas de los mapas caóticos, ¿verdad? Ellos simplemente agarraron uno en particular, uno a partir de circuitos eléctricos que ellos les había aparecido en otro trabajo previo, y entonces ellos utilizaron, ¿verdad?, el acople de estos dos mapas y no se preocuparon por ese tema. Eso les generó desventajas, ¿verdad? Tiene un alto costo computacional. Ellos solo fueron capaces de implementar, debido al costo computacional, solo lograron implementar la parte de cifrado, no lograron descifrar, ¿verdad? Es interesante desde esa perspectiva, ¿verdad? A ellos no estaban tan interesados en probar la parte de descifrado, y por su costo computacional entonces solo dieron unas ideas de la implementación de la parte de cifrado. Y el mapa es artificial, ¿verdad? Este mapa, al ser artificial, usted no puede ir más allá si no hace un estudio, ¿verdad?, de ese mapa. En cambio, cuando usted tiene un mapa de la naturaleza, ya el fenómeno de la naturaleza se puede estudiar y se puede dar de otra manera, ¿verdad? En cambio, esto hay que hacer simulaciones, crear condiciones para poder evaluar este mapa. Entonces, eso también te genera una desventaja. Les puedo contar que a raíz de eso es que en mi investigación decidimos seleccionar un mapa de la naturaleza, ¿verdad? Decidimos utilizar un mapa cuasi periódico. Los mapas cuasi periódicos son bastante interesantes porque al tener esta cuasi periodicidad son más ricos en la cantidad de cabos con menos dimensiones. Entonces vean que en el caso de ellos, el mapa que ellos están utilizando es de 12 dimensiones. Tiene 12 ecuaciones, 12 dimensiones, para poder lograr esa riqueza en el caos. Aún ellos no dijeron por qué 12 dimensiones, ¿verdad? Ellos no hicieron la evaluación de eso, pero para ser resistente, ¿verdad?, este de 12 dimensiones es bastante resistente. Pero no dicen por qué, ¿verdad? Nosotros en la búsqueda de hacerlo computacionalmente, ¿verdad?, menos costoso, decidimos seleccionar uno de la naturaleza, en específico el cuasi periódico, que sabemos que con pequeñas dimensiones genera caos tan ricos como los otros en muchas dimensiones. Y es un tema que ha sido estudiado por este grupo, ¿verdad? Es interesante porque esta gente, ¿verdad?, sigue siendo física no lineal, ahí en Bélgica. Y esto es un poco el modelo, ¿verdad?, de cómo se hace el cifrado. Aquí nos aprovechamos porque el mapa está acoplado, ¿verdad? Entonces, yo tengo un receptor y tengo un transmisor y voy a entablar comunicación entre ellos dos. Entonces, yo lo que hago es que, como llave pública, utilizo uno de los dos mapas. ¿Se acuerdan que realmente es la suma de los dos mapas, el mapa acoplado? Pero yo utilizo como, veámoslo aquí, ¿verdad?, en la definición del mapa acoplado. Yo utilizo como llave pública este mapa nada más. Entonces, este pedazo del mapa lo comparto y se lo envío a mi transmisor. Vean que mi transmisor hace la evaluación numérica y él solo me envía el resultado de esta sumatoria. Él solo me envía este pedazo, ¿verdad? No me envía ninguna información del mapa. Y yo le envío a él, para que él pueda calcular su siguiente punto, yo solo le envío esta evaluación, ¿verdad? No le envío siquiera el mapa, nunca está viajando por el canal, solo el resultado de la evaluación del mapa.
Y a eso es lo que le llamo la señal, ¿verdad? Al resultado de la evaluación del mapa. Y los mapas, el mapa del receptor nunca sale del receptor, ¿verdad? Nunca viaja por el canal, que eso representa una ventaja sobre todos los métodos de cifrado asimétricos que existen. Nunca tiene que viajar la llave privada por el canal, cosa que sí pasa en RCA. Y él hace lo mismo, ¿verdad? Con su mapa hace la evaluación y me envía solo el resultado. Entonces solo una vez viajó por el canal el público también. Este es el mapa que nosotros estamos proponiendo. Tenemos este artículo. Básicamente nosotros estamos trabajando este mapa cuasi periódico, ¿verdad?, de oscilación para sistemas caóticos. En este caso son unas oscilaciones vistas en agujeros negros, ¿verdad?, que son tan ricas. Y lo importante es que nosotros trabajando en esto nos dimos cuenta que nadie había descrito este tipo de mapas, ¿verdad? Entonces nosotros enviamos, Manuel Ortega es uno de los lectores de mi tesis, enviamos este artículo y nos lo rebotaron porque dijeron, ah no, esa ecuación nadie la ha estudiado, ¿verdad? Ustedes deben ir en su artículo, y en este artículo tenemos una sección, ¿verdad?, donde hacemos el estudio del mapa caótico, que no había sido estudiado. Entonces así fue que nos lo aceptaron. Entonces nosotros también tenemos esa parte, ¿verdad? Ese mapa cuasi periódico es generado en nuestro grupo de investigación. Entonces volvamos al ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer cifrado ahora con este modelo teórico de esta gente, usando un mapa caótico en particular, un mapa acoplado? ¿Cómo hacemos el cifrado? Vean que ahora necesitamos agarrar la palabra hola y pasarla a binario, ¿verdad? Igual con el esquema ASCII o con el esquema que ustedes quieran. Vean que entonces la H ahora representa este número binario, la O este número binario, su esquema. Pero ahora nosotros vamos a transmitir el 0, pero ahora eso nos va a representar una cantidad definida de elementos del mapa. ¿Esto por qué? ¿Verdad? Vean que en el que proponen esta gente, proponen usar 50 elementos del mapa, 50 puntos del mapa. Entonces volvamos al mapa. Digamos, por ejemplo, para el mapa logístico, en este que está aquí. Entonces, como uno puede tener autosimilitud de la profundidad, no te sirve mandar un solo punto, porque ese punto usted no lo puede localizar en el espacio caótico. Entonces no es ventajoso. Usted necesita enviar puntos de la localidad para poderlos localizar en el mapa, ¿verdad? Y poder obtener cuál es el valor que usted está transmitiendo realmente. Entonces necesitas un gran número de datos. Eso también representa una ventaja, ¿verdad? Porque para un atacante que no conoce el mapa, ¿verdad?, termina con más información de la que él obtenía anteriormente. En cambio, como yo sí conozco el mapa, simplemente lo único que hago es evaluar el dato y lo descarto. Hago la evaluación, ¿verdad? Es tiempo polinomial. En cambio, él necesita eso para agarrar métodos numéricos y poder dar alguna sensación del mapa. ¿Cómo se hace el descifrado? ¿Verdad? Está bien, así es como se hace el cifrado, pero el descifrado, vean que es bastante complicado el hacer esa localización de los puntos. Yo lo que me valgo es de atractores, ¿verdad?, en el mapa. Yo utilizo atractores y lo que hago es que agarro el dato que él me envía y evalúo en cuál atractor él cae. Como yo conozco los dos mapas, yo puedo saber cuáles son los atractores, una cosa que el atacante no puede saber. Entonces yo hago la evaluación, ¿verdad?, para cualquier estado inicial. Si yo utilicé este atractor, siempre va a converger a ese atractor. Entonces aquí les traía una animación para tal vez dejar un poquito más claro esta parte de los atractores. Por supuesto, no funciona. No hay internet. No hay. Ha tenido problemas esta semana. Bueno, sí, entonces no les traigo ninguna animación. Entonces, básicamente, para no dejarlos con el clavo de la animación, es un péndulo, ¿verdad? Cuando usted tiene el péndulo
solo se puede mover en una trayectoria definida, ¿verdad? Pero resulta que el péndulo es caótico, cosa que la gente no sabe. El péndulo no es caótico para pequeños ángulos. Cuando usted hace ángulos grandes, él tiene un movimiento caótico, aunque solo se pueda mover en una circunferencia. Entonces, resulta que cuando usted dibuja la velocidad contra la posición en el ángulo, eso genera un mapa caótico. Entonces se llena de manera caótica. Resulta que uno podría pensar que la trayectoria definida, ¿verdad?, la circunferencia que define, es un atractor, pero no es así. Resulta que hay puntos de ese atractor que nunca se logran, ¿verdad? Él nunca está en el 100% de los puntos. Entonces uno puede empezar a ver los atractores, ¿verdad? Él tiene atractores definidos, pero los atractores no se crean, y eso era lo bonito de la animación. Puedes compartírselas para que jueguen con ello. Que el atractor no se crea de manera continua, ¿verdad? Entonces usted pensaría que esto es un atractor y entonces comienza a formular un círculo acá. Entonces volvamos a la presentación para que vean cómo se ve el atractor. El atractor se ve de esta manera, pero no se logra de esta manera, ¿verdad? No es que yo empecé primero aquí y comencé a converger de esta manera, ¿verdad? No, en algún momento el mapa pasó por aquí. Luego en otro momento el mapa pasó por aquí, después pudo pasar por aquí, después por allá, después por acá, después por acá. Después de muchísimas iteraciones es que uno logra ver que ahí existe un atractor. Es un atractor, no es una fuente. Si fuera una fuente, una partícula que pasa por aquí, se cae. No, simplemente que está atrayendo de alguna manera las partículas, que cuando una partícula va por ahí, nada más se ve afectada su trayectoria. Pero después de hacer pasar millones de partículas por ahí, usted podría ver cuál es la forma de ese atractor, ¿verdad? Entonces realmente esta línea es de intensidad. Entonces realmente, si él pasara por aquí, aquí es donde se ve más atraído, entre más lejos se ve menos atraído. Pero ese es el que yo utilizo para cifrar, ¿verdad? Entonces, yo para saber si me están enviando un 1, tiene que caer exactamente en uno de estos puntos, ¿verdad? Pero vean que el siguiente punto igual puede caer en esta otra línea de acá. No tiene por qué caer en el que sigue, ¿verdad? Que eso hace que también el atacante no lo pueda reconstruir el atractor siquiera. Y vean la ecuación. En la ecuación yo estoy enviando aquí el mensaje, ¿verdad? A propósito, vean que cuando yo envío un 0, y por eso me sirve el binario, me da exactamente el valor, ¿verdad? Cae exactamente en el atractor. Y cuando yo envío un 1, lo alejé un poquito del atractor. Pero, como es un sistema caótico, ¿verdad?, pequeñas desviaciones me generan mucho ruido, ¿verdad? Ese es el famoso efecto mariposa. Si usted hace una pequeña perturbación en Japón, puede ser que llueva aquí en Costa Rica. Entonces, esa pequeña perturbación que va a representar el bit 1, ¿qué es lo que me haría? Simplemente no cae en el atractor, ¿verdad? Entonces, cualquier punto que no caiga en el atractor es un punto 1 y aquel que cae en el atractor es un punto 0. Y así es como yo empiezo a descifrar, ¿verdad? El descifrado de manera gráfica. Yo necesito haber construido esto, no lo puedo ir construyendo sobre la marcha, ¿verdad? Sino yo ya necesito saber cómo es el atractor que yo elegí para cifrar y ir viendo ahí si el punto cae exactamente en el atractor. Y por eso necesito 50 puntos, ¿verdad? Por eso necesito hacerlo de forma variada. Con un solo punto estaría muy comprometida el descifrado. Uno puede pensar en ataques, con lo que les conté, ¿verdad? Uno puede decir, uy, sí, si yo empiezo nada más a agarrar los datos, ¿verdad?, y los comienzo a almacenar, yo puedo pensar en un ataque, ¿verdad? Dice, si yo dejo el péndulo oscilar todo el tiempo, yo reconstruyo todo el espacio de fase. Entonces, si yo comienzo a observar los puntos, yo podría intentar, ¿verdad?, porque entonces me van a empezar a aparecer puntos, ¿verdad? Este es el espacio fácil, yo solo escogí este atractor, pero entonces me empiezan a aparecer puntos por acá. Pero hay algunos puntos que sí corresponden al atractor, entonces me va a aparecer un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá.
Y yo podría agarrar algún método numérico y poder reconstruir esta figura, ¿verdad? Después de muchísimos puntos. Y darme cuenta, mira, él está utilizando este atractor, de todos los atractores posibles, él utiliza este. Entonces hay un ataque escrito que es el único de los ataques a este método, ¿verdad? Que se ha podido, que puede comprometer este tipo de cifrados, ¿verdad? Entonces, simplemente tiene una cuestión ahí revuelta, puede aplicar una cadena oculta de Markov y lograr la decisión, ¿verdad? Poder intentar lograr las superficies de decisión. Resulta que los métodos más efectivos de hacer esto necesitan una cantidad de datos, ¿verdad? Eso se ha estudiado bastante bien, el número de datos que usted ocupa. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Simplemente utiliza esta llave para enviar esa cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, ¿usted sabe cuánto es la cantidad de puntos que se necesitan para poder reconstruir el atractor? Entonces, usted usa una llave solo para enviar menos de esos puntos. Igual esos números son grandísimos, ¿verdad? Vean que el atractor es bastante grande. Entre más caótico sea el sistema, más rico es el atractor. Entonces usted nada más necesita cambiar llaves. Y como son llaves caóticas, nuevamente un pequeño cambio en la llave hace que el atractor sea totalmente distinto, ¿verdad? Entonces no son cambios muy grandes en las llaves, ¿verdad? No es como cuando usted cambia la contraseña suya en RSA, que necesita hacer un cambio fuerte a su contraseña. En cambio un ligero cambio en la contraseña, en verdad sumarle un 1 a su contraseña, en esto sí haría un cambio bastante grande en el atractor. Y el atacante debería empezar desde cero, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Esos son teoremas bien demostrados en las matemáticas. De nada le sirven los datos anteriores, ¿verdad?, al atacante. Entonces debes empezar de cero. Nosotros ya hemos logrado tener un prototipo para este tema, ¿verdad? Vean que lo que nosotros estamos haciendo diferentes, como les conté, esta gente de San Diego no ha logrado, o no logró, no le interesó hacer la implementación de este sistema, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos un sistema implementado que logra hacer tanto el cifrado como el descifrado y como el ataque descrito, ¿verdad? Para nosotros hacer el estudio nos interesa poder hacer las tres perspectivas, ¿verdad? Vean que ya de una manera comercial a usted solo le interesaría hacer cifrado y descifrado, ¿verdad? Pero aún nuestro prototipo abarca el ataque. Y nuestro prototipo puede usar diferentes mapas acoplados, ¿verdad? No, es independiente del mapa. Entonces nosotros ahorita estamos probando tanto con el mapa que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad?, con esta clase de mapas, con los mapas cuasi periódicos, y también utilizamos el mapa que ellos proponen, ¿verdad? Hemos encontrado referencias aún del 2013, ¿verdad?, que alegan que este sistema es muy prometedor, ¿verdad?, pero que no se sabe por qué no hay más investigación en esta temática. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Y no hay ninguna otra implementación en el mercado de algo como esto. Nosotros necesitamos, está hecho en Python nuestra implementación y usamos Kyrie para la parte gráfica. Vean que como el descifrado es hecho de forma gráfica, realmente necesitamos bastante del motor gráfico, ¿verdad? Necesitamos llevar nuestro motor gráfico al límite, sobre todo para hacer esas pequeñas resoluciones, ¿verdad? Nosotros no alejamos mucho la trayectoria. Entonces, para poder hacer bien la decisión, ¿verdad?, necesitamos una precisión matemática en la evaluación de los gráficos, ¿verdad? Y evidentemente la forma más fácil de hacer esto es con un método gráfico que con cualquier otro método, ¿verdad? Usted podría intentar encontrar la ecuación que describe esto, pero ya sabemos que es una ecuación caótica, ¿verdad? Entonces no ganamos nada intentando construir ecuaciones, ¿verdad?, de ese gráfico. Eso es un poco ya nuestros resultados, ¿verdad?, de lo que hemos logrado en este tiempo de investigación. Eso que está ahí es la transmisión de un 1 exactamente, no, un 0, perdón. Esto es transmitir un 0 con una sola iteración del mapa, ¿verdad?, usando el mapa de esta gente, ¿verdad?, el modelo de ellos. Vean que un 1 se ve de esta manera, ¿verdad?, tiene una gran dispersión y aún no hemos ganado nada, ¿verdad?
Eso cualquier atacante podría decir, ah, sí, eso es un 1, ¿verdad? Esa señal es muy particular. Lo interesante es cuando yo hago 50 iteraciones, ¿verdad? Vean que la idea es no transmitir el primero, sino hacer una cantidad de iteraciones que el atacante no puede saber cuántas hice yo, y eso me va a cambiar ese perfil, ¿verdad? Vean que aquí, ¿verdad? Después de 50 iteraciones, no me lo cambió mucho, ¿verdad? Me hizo de alguna manera, me corrió el perfil, y eso es el mapa después de 50 iteraciones. Ahora, lo interesante es cuando yo transmito el 0. Vean que cuando yo transmito el 0, perdón, el 1, eso fue transmitiendo el 0, ¿verdad? Vean que cuando yo transmito el 0, eso cae exactamente en el atractor. Pero vean qué interesante cuando yo transmito el 1, ¿verdad? El 1 primero cae cerquita del atractor, pero con el tiempo, ¿verdad? Vean que se aleja del atractor. Eso es exactamente lo que me dice el caos, ¿verdad? Pequeñas variaciones, solo estoy sumando a mi dato el número 1. Entonces, una pequeña variación me empieza a alejar los datos, ¿verdad? Entonces tengo una dispersión. Pero esto es para una iteración. Eso es lo interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa después de 50 iteraciones? Entonces pasa lo que sospechamos, ¿verdad? Vean que desaparece la línea roja. La línea roja es el 0 después de 50 iteraciones. Y la línea verde es el 1 después de 50 iteraciones. Cae exactamente en el mismo punto, ¿verdad? Entonces, el atacante está recibiendo los mismos datos. Entonces no puede saber. No tiene forma, él necesitaría una cantidad grandiosa de datos, ¿verdad? Que ya la hemos calculado para poder resolver, ¿verdad? Aquí son las variaciones muy pequeñas, ¿verdad? Aún al ojo para 50 datos no la podemos ver, ¿verdad? Entonces están cayendo casi en el mismo punto, ¿verdad? Entonces esa precisión la ganamos de manera gráfica. Y esto es evaluando ya nuestro mapa, ¿verdad? Este es nuevamente enviar un 0 usando nuestro mapa. Vean que igual de no. Ese perfil es muy característico. Eso es haciendo una iteración. Y eso es haciendo 50 iteraciones de nuestro mapa. Vean que tiene un comportamiento muy parecido al mapa anterior, pero con la ventaja de que nuestro mapa es mucho más pequeño, ¿verdad? Vean el mapa que nosotros estamos usando, ¿verdad? Es un mapa, eso sí, es de tercer orden, ¿verdad? Es orden cúbico, pero es un mapa mucho más pequeño. Realmente solo tenemos un mapa para el transmisor y un mapa para el receptor. En cambio, vean que este otro que ellos usan 2 dimensiones para el receptor, ¿verdad? Y 12 dimensiones para el transmisor. Pero el punto es que el de ellos llega hasta orden cuadrado, ¿verdad? Ahí nos está dando la ventaja. Y nosotros realmente acomodamos la oscilación de tal manera que es cuasi periódica. Esta oscilación que está aquí es periódica, ¿verdad? La diferencia de periódico a cuasi periódico, el periódico el 100% del tiempo puede hacer sistemas periódicos, ¿verdad? Que se vuelven a repetir, atractores que se repiten. En cambio el cuasi periódico algunas veces puede tirarlo, ¿verdad? Entonces es un poquito más rico, ¿verdad? Hay igual una infinitud de atractores, pero esos atractores están más lejanos. Entonces nos ayuda, nos lo hace un poquito más fuerte el cifrado. Y vamos, mapa de circuitos. Este es el mapa de nuestra oscilación. El mapa después de 50 datos. Y vean que ese ya transmitiendo un 1, ¿verdad? Si yo transmito un 1, está bien, me alejo del atractor. Pero esto es uno de nuestros bonitos resultados. Tenemos exactamente el mismo resultado que ellos, ¿verdad? Con menos costo computacional, que ya lo tenemos evaluado. En esto evaluamos el costo computacional, ¿verdad? Es muy fácil porque simplemente vemos la cantidad de cálculos que hay que hacerse, ¿verdad? Lo que hacemos es comparamos cantidad de iteraciones en el cálculo para poder obtener el resultado. Y eso nos lo hace de una manera independiente de la plataforma. Aquí está admitiendo el 1, ¿verdad? El morado está admitiendo el 1. El verde está admitiendo el 1 después de 50 iteraciones. Y vean que nuevamente vuelve a caer encima del perfil rojo. Entonces el atacante está bajo las mismas condiciones.
fue con el ataque que había hecho Minor el semestre pasado, los Minor. Ajá, ajá. ¿Qué pasó con eso? Que ellos Sí, usaron sí, cadenas ellos- ocultas de Markov y lograron Correcto. descifrar. Diga, ellos era muy particular para el mapa que estábamos usando para ese trabajo, ¿verdad? Ese mapa era un mapa de células, ¿verdad? De escrito celular, era un mapa sencillo, ¿verdad? Muy parecido al mapa logístico. De ahí fue donde salió la idea de coger la llave, Correcto. ¿sí? O sea, de hacerla para... Y entonces, sí, la respuesta a tu pregunta, tuvimos que implementar independiente del mapa el ataque, ¿verdad? Que eso es el último que hemos trabajado, que eso pretendo contarlo en la exposición del curso. Que eso es lo que hemos trabajado. Ya tenemos el ataque, ¿verdad? Ya independiente del mapa. Que los ataques que ellos describían eran muy dependientes del mapa. Entonces eso es lo que hemos trabajado y nos va bastante bien, ¿verdad? Y así nos llevan a publicar a patentar. Ya tenemos un primer artículo, ¿verdad? Aceptado de este tema. Entonces ya, sí, evidentemente es más conocimiento científico. Entonces, no tenemos, les puedo contar que este señor intentó patentar, ¿verdad? Aún conseguimos la patente de él, pero él no tenía la implementación, ¿verdad? Entonces a él le rechazaron la patente exactamente por lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos que ni ellos lograron implementar esto, ¿verdad? Entonces la Oficina de Patentes de los Estados Unidos les niega la patente, pues no hay un producto Con patentar un teorema. sí, como patentar un teorema. Entonces, ahí estamos. ¿Más preguntas? ¿Por qué cree que nadie más esté trabajando en esto? Ya así como Como te digo, tengo dos referencias muy claras. Una de ellas dice que matemáticamente es más interesante los anillos funcionales. Que vos en anillos funcionales podés, si no logras hacer cifrados, lográs publicar en matemáticas, ¿verdad? Temas de matemáticas. Entonces que parte de la comunidad no trabaja esto por eso. Eso alega la referencia de este tema. Y la otra referencia es porque este es un tema muy multidisciplinario, ¿verdad? Que necesitas saber tanto de matemática, tanto de física, como tanto de computación, ¿verdad? Y que ha sido intentado, hay un grupo en la Universidad de Tokio que intentó implementar esto, ¿verdad? Pero sin conocimientos de física, era un grupo de la parte de computación y entonces terminó con una cuestión que no reproducía exactamente el proceso, ¿verdad? Entonces era un tipo de cifrado que al fin y al cabo se podía reducir a algunos de los que ya existían. ¿Has buscado en patentes? En patentes, sí. Para la parte del marco teórico de la propuesta buscamos bastante en patentes. Porque a nosotros nos pasó con un artículo con Gustavo el otro día que publicamos algo, hizo una previsión bibliográfica grandísima, no había absolutamente nada publicado. Pero cuando tratamos de dar la posibilidad de patentar algo, vino la gente hasta de patentes de la U y hicieron una búsqueda en 5 minutos y sacaron 11 cosas casi iguales a las que él estaba pensando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay algunas áreas donde, por ejemplo, acá concretamente es mucho más atractivo para la gente patentar que publicar. Entonces, puede ser que sí, y obviamente, como si se patenta no publica, puede ser que estén tratando de patentar, y eso le puede ocurrir a cualquiera, puede ser que estén tratando de patentar cosas y por eso no se publican. Entonces, claro, uno busca y dice no hay nada. Pero en realidad es que no, se han ido por el otro lado. Eso sí nos pasó. Sí, nosotros sí buscamos bastante patentes por lo mismo, ¿verdad? Porque en algún momento sospechamos eso, ¿verdad? Este es un tema que alguien podría querer patentar. Entonces sí buscamos ahí, ¿verdad? En la parte de patentes. La Google Scholar tiene una sección de patentes. Ajá. Uso exclusiva de patentes y aún la Oficina de Patentes de los Estados Unidos tiene un buscador para ello. No puede accesar a ello. Entonces ahí hemos buscado y no hemos encontrado mayor cosa que estas, ¿verdad? Que este grupo de Tokio y esta gente y ellos mismos, ¿verdad? Es raro, ¿no? Porque eso, no sé, me da la sensación de estar en el año 95, 96, cuando todo el mundo decía en el 2000 va a haber problemas, en el 2000 va a haber problemas, en el 2000 falta un montón de tiempo todavía. Y de pronto se llega y caos, nuevamente menos de lo que se esperaba, pero
Ya hay un poquito más de gente interesada, como les digo, ya se va a celebrar el primer congreso en post-criptografía cuántica, que eso es bueno, ¿verdad? Ya hay gente preocupada por el tema, ¿verdad? ¿Pueden enviar algo ustedes? Esa es la fe, ¿verdad? Es como el calentamiento global, no sé. Sí, seguro es como el calentamiento. Se va a llegar el momento también. Sí, pues nada, antes, hace 10 años se sabía y dígame si se ha hecho algo, o sea, como ya nos llevó la trampa, ya todo el mundo Comienza a hacer cosas. se coge. Sí. Entonces eso ya se tarda. ¿Más preguntas, comentarios? ¿No hay? Toma un semestre entender lo que Lo que hubo Sí, Sí, ya, ya entiendo. ya hoy casi lo entiendo. Ya hoy casi lo Yo ya entiendo. lo entiendo un montón. No, ha mejorado, tal vez para decir algo bueno, ha mejorado la manera de explicarlo para simples mundanos. O sea, creo que ahora le está llegando al clavo explicarlo para simples mundanos. ¿Menos criptográfico ahora? Es menos criptográfico ahora que antes. Sí, Ya te descifraste. Sí, eso se hubo descifrado. Hubo descifrado, De las dos cosas, también que nosotros estamos entendiendo más ahora. No, es que sí le agregó más datos específicos, explicar que el mapa logístico, que cada punto es un valor de convergencia, porque ese tipo de cosas, hasta que uno se ensucia las manos y ve y empieza a generar un puntito de esos y tomó una hora para generar el diagramita, entonces uno dice, ok, ya entiendo por qué esta cosa no es tan Trivial. Entonces está comenzando al final de que Harvard en Harvard, en la marca. nada más. no va a ir a ver. Nada más que no ocupamos aún mucho procesamiento. Ok, ¿no hay más preguntas? Un aplauso, muchas gracias.